Así que me di cuenta de que si esos 2 minutos y 13 segundos cambiaron mi vida, solo fue eso. Vi algo que necesitaba hacer en el mundo en el que vivía. Tal vez mi historia haga vivir a alguien los 2 minutos y 13 segundos que necesita para cambiar su vida. Millones de personas viven en un lugar muy cómodo. Eso está bien. Entonces no me escuchen, pero la otra gente busca esos 2 minutos y 13 segundos. Y yo podía ser esa persona. Por eso empecé a compartirlo. Sí, tú hablaste de ello al principio. Me gusta eso. Em, em, Tu trabajo es ser lo mejor que puedas dar. Esto dolerá al mismo. La misión no consiste en hacerte sentir mejor, la misión consiste en ser mejor y tener un mayor impacto en el mundo. Y parece que el hecho de que entiendas de que tienes que exponerte un poco más hará que llegues a más gente e impactarás a más gente en lugar de estar siempre callado. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Sí, exactamente. Tuve que encontrar un punto medio. Porque ¿cuál es el tema? Todos tenemos una historia. Y creo que todos somos potenciales maestros. Y si no aprendes algo y devuelves lo que aprendes, ¿cuál es el punto de vivir? Sí, lo estás Lo estás desperdiciando. desperdiciando. Tienes todo este conocimiento de lo que has aprendido. Algunos pueden pensar que estás loco. Algunos pueden ponerte un título. Pero habrá unos pocos que digan, ¿sabes qué? Necesitaba escuchar eso. Así que tienes que salir por ellos. Así que hubo un despertar para ti en los últimos años que dijiste, bueno, no estoy haciendo lo suficiente si no me expongo, no estoy contando mi historia, estoy desperdiciando aspectos de mi vida al no dar este mensaje. Me llegaron un montón de correos electrónicos y hasta allí no era consciente cuando vives tu vida. No sabes lo que le pasa a la gente, porque estás ocupado con tu propia vida. No sabía que mi vida era tan mala como era, porque era mi propia vida por lo que estaba pasando. Así es lo que hice. Hasta que pensé a recibir estos correos electrónicos de la gente diciendo, ¿sabes qué? Has cambiado mi vida. Esa parte de tu historia me cambió la vida, porque tengo tantas partes diferentes de mi vida que muchas personas se identifican con distintos puntos. Tal vez sea la parte de la obesidad, tal vez sea la parte de la intimidación, tal vez sea la parte de la discapacidad del aprendizaje, tal vez sea la de los padres abusivos, sea la que sea. Hay tanta gente que siempre se inspira en mi historia que empecé a recibir estos correos electrónicos y me dije, caramba, yo soy gran creyente en algo más poderoso que yo. No sé lo que es, pero yo no soy el fin de todo. Así que pensé, tengo que empezar a hacer más. Estoy tocando la Correcto, vida de algunas esta gente. personas por aquí y por allá. Entonces tal vez tenga que salir a hacer un poco más. Una historia loca. Si no ha conseguido el libro, pueden preordenarlo. Esto es una copia de la galera impresa. Asegúrense de que se trate de esto mismo. No pueden herirme, domina tu mente y desafía las probabilidades. Cuando leí la primera parte del libro sobre tu infancia, entendí que tu padre era muy abusivo físicamente. Quiero decir, una cosa es ser emocionalmente abusivo y otra cosa es serlo desde lo físico. Y cuando tienes ambos es la tormenta perfecta de los ingredientes para el caos en tu vida. Y sonaba muy desagradable. Era muy desagradable y todo era tu culpa. Y siempre te equivocabas y no estabas a la altura de su nivel. Tanto tú como tu hermana y tu madre. Y era un abuso físico constante. Esa historia de cuando estabas inclinado y él te azotó una y otra vez y tú jadeabas y te quedabas sin aire y yo pensaba, Dios mío, esto es una locura. ¿Cómo te enfrentaste a ello? ¿Cómo superaste el constante abuso físico ¿Sabes y qué? emocional? Es todo lo que conocía. Así que cuando naces con eso, es todo lo que sabes. Quiero decir, sabes que algo no está bien en tu mente de niño y la forma en la que estaba procesando las cosas no estaba bien. Quiero decir, sufrí un severo estrés tóxico. Esa fue una de las más grandes razones. Tenía un problema de aprendizaje. Mi enfoque en la vida estaba muy lejos. Tenía miedo de todo. Y cuando tienes ese tipo de base al crecer, ahí es donde empieza la vida, es ser abusado. Tienes que trabajar toda la noche en una pista de patinaje, no ir a la escuela, y tienes un tipo encima que es alcohólico y siempre enloquece. Así que en nuestra casa se vivía con miedo, y lo único que no se puede quitar de la cabeza de un niño es la cara de su madre. El terror de tu El terror madre, de la cara sí, de mi madre. eso es lo peor. Entonces, no me importaba mi hermano, no me importaba yo, sino ver a esa mujer que pasaba de ser Mary Poppins
la persona más dulce del planeta, Tierra, a transformarse en una cáscara, en una persona cuyo rostro se vuelve estoico, una persona que no tiene emociones. Eso cambia a un niño. Y cuando eres joven, tienes que crecer muy rápido. Así que a los 8 años mi mente era como la de un cuarentón. La vida se me vino encima y eso hace que tu cerebro, cuando estás afuera jugando con los niños, tratas de evitar todo el tiempo que te golpeen y todas esas cosas. Sí. ¿Y en tu casa? Se supone que es seguro. Sí, Te exactamente. golpean de nuevo. Y eso es lo gracioso de eso, que vivíamos en Paradise Road. Vivíamos en la calle Paraíso. No era tan paradisíaco. Sí, hombre, ya sabes, una vez que las puertas se cerraban, bueno, mi padre daba a todos una visión diferente de cómo era. Llevaba un bonito Así traje a es. medida. Tu padre es increíble, decían, pero las puertas se cerraban y salía el mismo diablo. Así que fue duro. Y por eso mismo mi fundación fue tan golpeada a edad temprana. Así que la discapacidad de aprendizaje, tu crecimiento con dislexia, eso me hace entender lo de sentirte constantemente estúpido, inseguro. Tuve un tutor toda mi vida, hasta que terminé la universidad, el nivel de lectura de segundo grado, estaba en octavo grado, era una lucha emocional constante. Entonces tomaste la salida de los deportes y dijiste, voy a entrenarme para hacer lo mejor que pueda, en un lugar donde pueda aprender algo diferente y adquirir una habilidad diferente, pero con tu problema de aprendizaje, con tu padre pegándote, gritándote, desafiando emocionalmente tu mente, con el racismo con el que lidiaste, con las diferentes luchas internas que sentiste. ¿Cuál fue el obstáculo más difícil de superar hasta los 15, 16 años? El obstáculo más difícil era yo mismo. Empecé a darme cuenta cada vez más de que toda esa gente se había ido. Lo que me perseguía era mi yo interior. No podía controlar a mi padre, no podía controlar a la gente que me llamaba negro, no podía controlar a todas esas cosas, pero eran cosas que me mantenían deprimido. Y entonces empezó a convertirse en mi realidad. Mi realidad era lo que ellos hacían. La conversación más importante que tendrías en tu vida es la que tienes contigo mismo. Y mi conversación fue absolutamente horrorosa. ¿Qué estabas diciéndote a ti mismo? No soy nadie. Quiero decir que mi padre era genial con los juegos mentales. Un hombre borracho e inseguro. Para que todos a su alrededor se sientan en un infierno. Porque no quiere darles ningún poder. Y por eso era tan malo, con mi madre y con nosotros. Porque no quería que nadie estuviera por encima de él. Quería mantenerte en un nivel bajo. Así que cuando creces con todas estas cosas, todo este odio, y no eran solo palizas, podías soportar palizas todo el día. Era la tortura mental, desde pequeño. Tus padres te dan confianza. O no eres nadie. Así que esa voz en mi cabeza era, soy un perdedor. Y luego se confirmó cuando llegué a la escuela. En tercer grado me estaba quedando atrás. Querían ponerme en una escuela especial, ya sabes, con niños que no pueden aprender. Se confirmó lo que decía mi padre, así que eso lo confirmó. Entonces empecé a hacer trampas, empecé a darme cuenta, ¿sabes qué? Estoy tomando el camino más fácil otra vez. Y a partir de ahí empezó una bola de nieve. Ahora los niños me llamaban negro, pero no eran todos los niños. Lo que ocurre es que empiezas a tener la imagen de que todo el mundo te odia, porque tu realidad se vuelve tan grande que no puedes ver la imagen clara. Podrían Claro, haber sido 3 o 4 para mí era niños todo el haciéndolo pueblo. una y otra vez. Todo el mundo me Sí. odiaba. El mundo me odia. Así es. Ahí es cuando se volvió tóxico. Y ahí es donde me convertí en mi peor enemigo. Wow. Así que esas eran las conversaciones Esas que fueron las tenías. conversaciones. ¿Cuándo empezaste a darte cuenta de que esas conversaciones no le servían a tu vida? Mi madre estaba preparando para casarse y este hombre llegó a nuestras vidas. Su nombre era Wilmoth. Entró a nuestras vidas y, como siempre digo, siempre que mi vida está mejorando, Dios pondrá otro desafío delante de mí. Él fue asesinado. Oh, hombre. Así que nos mudamos a esta ciudad llamada Brasil y nos trasladamos a Indianápolis, Indiana. Muchos más negros, mucha más diversidad. ¿No estuviste en Nueva York en algún Nací en momento? Buffalo, Nueva York. Luego me fui a Buffalo, Indianápolis.
Luego de Indianápolis nos mudamos de nuevo a Brasil. Cuando volvimos a Brasil es cuando el racismo comenzó, porque ya tenía 16 años. Cuando estuve por primera vez en Brasil tenía 8 y 9 años. A los niños no les importaba. Solo era un niño. Me veía diferente, pero a los niños no le importaba. Los niños no saben, pero cuando me mudé y volví, ya no era un niño. Así que para todos los niños con los que crecí era diferente. Entonces había 5 niños negros en mi escuela. La realidad llegó cuando salí un día en mi coche. Había una pintada que decía, negro, te vamos a matar. Caramba. En Brasil. En Brasil. En No, portugués. me equivoqué. Fue en Brasil, Indiana. Sí, estaba en Brasil, Indiana. Oh, te mudaste de Indianápolis a Brasil. Sí. Indiana, entiendo. Y a unos 10 minutos de Brasil, Indiana, hay una pequeña ciudad llamada Certain Point, Indiana. Y Center Point, Indiana, era en ese momento un gran centro de Ku Klux Klan. En 1995, el Klan marchó en desfile el 4 de julio. No sé si hay fotos, pero sí hay una foto en el libro en 1995 y estaban quemando cruces a solo A 10 minutos de tu casa. mi casa. Así Wow. que cuando tienes toda esta negatividad creciendo y estás haciendo trampas y tu padre te golpea y luego el prometido de tu madre es asesinado, es una tragedia después de la tragedia y luego llegas a esto y tu madre tiene 3 trabajos, no está en casa en todo el día. Ella no vio ninguna de mis notas, no sabía lo mal que me estaba yendo en la escuela. Ella se dedicaba a ganar dinero y yo era el hombre de la casa, mintiendo, escabulléndose, sin ir a la Engañar, escuela. robar, Sí, todo. claro. Sí. Todo lo que pude. Un día salí de la escuela y vi, negro, te vamos a matar, en mi coche. Y fui a buscar al director, pero este no hizo nada. Yo no quería contárselo a mi madre, pero ella ya estaba molesta por las palizas de mi padre. Y encima su prometido fue asesinado, así que no quería Lo último que ella molestarla. pensaría sería, he tratado con esto Correcto. toda mi vida. No quería molestarla con nada más. Así que mantuve todo alejado de ella. Estaba en el lavadero de coches tratando de limpiar mi carro, sin más. 2 semanas más tarde, ella recibió una nota de la escuela que decía, su hijo no se va a graduar. Ella dijo, ¿qué es esto? Y tuve que sincerarme con mi madre, decirle la verdad sobre todos los años de engaño, el acoso y todo lo demás. Estaba en una situación tan mala en su vida que lo mejor que podía hacer era decir, ¿sabes qué? No importa. Fracasarás en la escuela. Y yo pensaba, Dios mío, ella estaba en un lugar oscuro y yo estaba en un lugar oscuro. Estábamos solos en la misma casa, pero viviendo vidas diferentes. Y me di cuenta de que en ese momento de mi vida ella era una gran madre, pero yo estaba por mi cuenta. Y ahí fue cuando ocurrió el verdadero gran cambio para mí y dije, voy a ¿Eso unirme fue a al los ejército. 16 o 17? 18 años, ya sabes. Quería entrar en el programa de entrada retardada y fui a hacer el examen a ACBAB. Eso es lo que sabías Eso hacer. es lo que hice. Fui a ver a mi amigo porque me dirigí a la oficina del reclutador y el reclutador dijo, tienes que tomar las pruebas ACBAB. En el momento en que oí prueba, No puedo me hacer dije, una prueba "Espera para un salvar segundo, mi vida". Me voy. ¿Puedo volver mañana? Así que vuelvo. El reclutador empezó a repartir esas pruebas. Pienso, genial. Voy por ello con mi amigo. Voy a copiar a mi amigo. Voy a copiar de mi amigo. Pero él tenía una prueba diferente a la mía. Así que no podía copiarme de él. Y fue entonces cuando se me encendió la bombilla. Fallé esa prueba varias veces. 2 veces. De hecho, lo suspendí 2 veces. Y la tercera vez dije, mamá, necesito ayuda. Y ella dijo, no tengo mucho dinero, pero podemos pagar un tutor por 1 hora a la semana durante 6 meses. Es la última vez que haría el examen, así que tuve que aprender. Tenía un nivel de lectura de 3er grado. Estaba en el primer año de la escuela secundaria, así que tenía 6 meses para aprender todo esto y solo tenía un tutor durante 1 hora a la semana. Y lo que sucedió después fue que ella venía durante 1 hora y yo no captaba nada, no podía retener nada. Y había tanto que aprender que me abrumaba. Así que lo que ocurrió fue que me di cuenta de que tenía que ir a la tienda y comprar cuadernos de espiral y tuve que escribir varias veces cada cosa, lo que a ti te puede llevar 1 hora. Aprender a mí me llevó varias
Durante 6, 8, 9, 10 horas tenía que escribir siempre lo mismo. Cosas Hasta simples. las cosas más simples. Oh, te escucho decir, esa es mi vida, esa es mi vida. Solo pude recordarlo de tanto escribirlo que lo recordaba de la página 71 y así es como lo hice y terminé pasando esa prueba y entré en el ejército. Es una locura. ¿Cuál fue la mayor lección que te enseñó tu madre mientras crecías? Honestamente, la mayor lección que me enseñó es que no sabe cuánto me enseñó, porque ella no podía enseñarme mucho. Mi padre tomó su alma. Lo que hice como niño pequeño fue observar a todo el mundo. No era muy inteligente con los libros, pero sí en la vida y pude ver sus errores. Fui capaz de ver cómo ella luchaba por la vida y pude ver sus errores. Fui capaz de ver cómo ella luchaba por la vida y cómo yo no quería luchar por la vida como ella. Y fui capaz de ver que ella nunca me ayudaba. Creo que fue la mayor cosa que hizo por mí y por Dios ni siquiera sabe que la hizo. Cuando me esforzaba, cuando fracasaba, cuando estaba en el fondo de la cloaca, ella nunca me ayudaba. Nunca me tendió la mano y me dijo, ¿sabes qué, hijo? Todo va a estar bien. Ella no tenía tiempo para eso. Y a veces se enfada cuando hablo de mi pasado, porque la pinta como si no fuera la mejor madre. Pero si hubiera tenido otro tipo de madre en este tipo de entorno, nunca lo habría conseguido. Porque ella me obligó, por la razón que sea, a pensar que más vale que lo resuelvas o vas a ser una estadística. Y no es que se sentó y me dijo, me di cuenta solo, este es el mundo que está frente a mí. Y lo que la mayoría de la gente hace es ver el mundo y mirarlo como una excusa para salir de él. Empecé a verlo de manera que ese sea el último campo de entrenamiento para el resto de mi vida. Tengo todas estas valiosas lecciones porque si miras el mundo ahora mismo, no es un lugar agradable. Pero estoy muy preparado para ello. Estoy preparado para todos los fracasos que vengan. Estoy preparado para todo lo que venga. Y esa es la mayor lección que me enseñó al no enseñarme, al no decir nunca, todo va a estar bien. De hecho, me dijo exactamente lo contrario, la vida es una mierda. Y eso es lo que ella sabía, y esa era la verdad. Era su realidad. Era su realidad, Sí. y así lo vi. Y así empecé en un punto de mi vida. Tengo muchos más fracasos, como se ve en este libro, pero en lugar de ir por el camino de la menor resistencia, empecé a elegir el camino de la mayor resistencia para prepararme para el viaje que se me venía encima.